El aire de desembarco del rey estaba impregnado con la emoción de un nuevo torneo. Los colores brillantes ondeaban por todo el campo, y el rugido de las multitudes ya comenzaba a llenar el aire, aunque el sol aún se encontraba bajo en el horizonte. Daron Snow ajustó su armadura mientras observaba desde la grada superior. Los caballeros y sus séquitos se preparaban para el gran evento, las lanzas brillando, las espadas tintineando. En ese momento, Viserys Targaryen llegó a la arena, acompañado de su corte, en una comitiva de nobles y guardias. El rey parecía nervioso, quizás consciente de la atmósfera cargada de tensión que se cernía sobre su corte. La reina Aemma, que esperaba el nacimiento de su hijo, también estaba presente, aunque más distante en el podio real. Daron no podía evitar observarlo. El rey era un hombre que se sentaba sobre un trono de espinas. Su mirada se encontraba fija en los caballeros que se alineaban ante él, pero su mente probablemente vagaba en los oscuros recovecos de la política de Poniente. No era difícil saber que las apuestas de esta jornada no solo se medían en espadas, sino en poder. Daron fue llamado a entrar en la arena. Su turno había llegado. El campo de justas estaba lleno de caballeros y señores que se preparaban para el torneo. Daron se acercó al área de los competidores, donde se encontraba Rhaenyra, observando atentamente. ¿No temes que tus habilidades sean puestas a prueba ante los mejores de Poniente?, dijo ella, sonriendo con picardía. No, princesa. No temeré a nada. A menos que me pongan frente a Daemon Targaryen. Y si eso pasa, mejor que se prepare, respondió Daron con una sonrisa confiada. La tensión entre ellos siempre estaba en el aire, como una llama a punto de prenderse. Rhaenyra lo miró fijamente. Había algo en él que no podía dejar de atraerla. Su confianza, su presencia, su inteligencia. Pero también había algo más. Algo peligroso. Daron, consciente de la mirada que le dedicaba, no podía evitar sentirse atraído por su fortaleza. Sin embargo, no revelaba sus pensamientos, solo se limitaba a mantener su actitud desafiada. La competencia comenzaba, y no era momento para distracciones. Espero verte en la final, dijo ella con una sonrisa desafiante. ¿Acaso dudas que estaré allí?, respondió Daron, su voz suave pero firme. En la arena, los caballeros se alineaban para las primeras justas. Daron montó su corcel con gracia, mostrando una destreza que impresionó incluso a los nobles que miraban desde las gradas. Cuando el cuerno sonó, las lanzas chocaron, y el torneo comenzó. Los primeros rivales fueron fáciles de superar, como esperaba. Daron se movía con rapidez, su espada y lanza en perfecta sincronía, no solo demostrando destreza en el combate, sino también disfrutando de la fascinación de la multitud. Pero fue cuando Daemon Targaryen hizo su entrada que todo cambió. El príncipe regresaba de la guerra, y su presencia se sintió como un vendaval. Su mirada, decidida y fiera, recorrió la arena. Cuando sus ojos se encontraron con los de Daron, hubo una chispa de reconocimiento. Aunque no se conocían, ambos sabían lo que representaban el uno para el otro. Viserys, al lado de su hermano, parecía incómodo, pero mantenía una calma de fachada. Los murmullos de la corte aumentaron, especialmente cuando Daemon tomó su lugar en la arena. Daemon, dijo Viserys, mientras Daemon lo miraba, algo distante, como si estuviera viendo más allá de su hermano. ¿Estás listo para este torneo? Daemon lo miró un momento, sus ojos fijos en Viserys con una mezcla de respeto y desafío. Estaré más que listo para todo lo que venga, hermano, respondió Daemon, con una sonrisa apenas perceptible. Daron observaba todo desde su posición, notando la tensión en el aire. Sabía que, más allá del torneo, había una guerra más grande a punto de desatarse, una que no era solo de lanzas y caballos, sino de poder, secretos y sangre. Esa noche, mientras las luces del campamento del torneo parpadeaban, Daron se encontró nuevamente con Rhaenyra, esta vez fuera de la vista de la corte. Parece que Daemon Targaryen es un hombre del que hay que tener cuidado, comentó Rhaenyra, mientras observaba a Daemon desde una distancia. Daemon sabe lo que hace, respondió Daron, su voz grave y confiada. No es un hombre fácil de leer. Y tampoco es alguien que se deje dominar por nadie, ni siquiera por su propio hermano. Rhaenyra lo miró con intriga, y por un momento, el silencio entre ellos fue incómodo, pero también lleno de una comprensión no expresada. Daron decidió romper el hielo. ¿No temes que todo esto sea una farsa, princesa?, dijo, mirando al suelo antes de alzar la vista para encontrarse con sus ojos. ¿Una farsa?, preguntó ella, sorprendida. Un torneo, una celebración, y todos bailando al ritmo de quien toca el tambor. Daron hizo una pausa. Solo el rey y los dragones saben lo que realmente está en juego aquí.
Rhaenyra lo observó, comprendiendo sus palabras. ¿Y tú qué opinas, Daron? ¿Estás aquí solo por la gloria o por algo más? Daron sonrió, pero era una sonrisa reservada. No era el momento de dar respuestas. Todavía no lo sé, respondió, y luego se dio la vuelta. El sol comenzó a ponerse, y el torneo dio paso a la emoción de lo que estaba por venir. Los caballeros se alinearon, los nobles se acomodaron, y el viento soplaba con la promesa de lo que estaba por suceder. El rugido de la multitud se alzó en el aire, el primer encuentro comenzaba. Daron se preparó para lo que sería una serie de justas que pondrían a prueba sus habilidades. Pero más allá de las lanzas y las espadas, su mente estaba fija en algo mucho más grande. Algo que se acercaba rápidamente. Daemon Targaryen estaba en desembarco del rey, y la guerra, aunque aún no visible, ya estaba en marcha. El rugido de la multitud retumbaba en el campo de justas mientras los caballeros se preparaban para el torneo en honor al hijo no nacido del rey Viserys y la reina Aemma. La arena estaba decorada con los estandartes de las grandes casas, y la emoción se sentía en el aire. Entre los contendientes más esperados estaban Ser Criston Cole, Daemon Targaryen y, por supuesto, Daron Snow, el joven de sangre valiria que ya comenzaba a hacerse un nombre en la corte. Daron observó el campo con una sonrisa confiada. Sabía que este torneo era una oportunidad para consolidar su reputación. Desde su llegada a desembarco del rey, había demostrado su inteligencia y habilidades, pero ahora debía hacerlo en la arena. La primera ronda, el primer enfrentamiento de Daron fue contra un caballero menor de la casa Frey. Montado sobre su caballo negro, con una lanza en mano y su armadura decorada con el emblema improvisado de un lobo y un dragón entrelazados, Daron avanzó. Que comiencen las justas. El combate fue rápido. En el segundo choque, su lanza golpeó con precisión el pecho de su oponente, enviándolo al suelo. Un rugido de aprobación surgió de la multitud. Las siguientes rondas fueron más complicadas. Enfrentó a caballeros de renombre y nobles de casas respetadas. Su habilidad con la lanza y su capacidad de leer a sus oponentes lo ayudaron a superar cada desafío, pero las batallas lo agotaban. El duelo contra Criston Cole finalmente, llegó el momento de enfrentarse a Ser Criston Cole. El caballero de la Guardia Real era reconocido por su destreza, y Daron lo sabía bien. Los caballos galoparon con furia, y las lanzas se estrellaron con fuerza. La primera pasada fue pareja. Ambos rompieron sus lanzas sin caerse. La segunda fue brutal, con Criston lanzando un golpe directo que casi derribó a Daron, pero este se sostuvo, recuperando el control. Tercera pasada. Con una precisión casi sobrenatural, Daron apuntó su lanza al casco de Criston, desestabilizándolo y haciéndolo caer. La multitud estalló en vítores. Aún respirando con dificultad, Daron supo que su mayor desafío estaba por venir. Daemon Targaryen. El choque con el dragón rojo, el príncipe, había regresado de los peldaños de piedra y estaba ansioso por probarse contra los mejores. Montado en su corcel rojo oscuro, Daemon sonreía con arrogancia. Las lanzas chocaron con violencia. La primera pasada fue pareja, la segunda también, pero en la tercera, Daron logró inclinarse en el último momento y golpear el hombro de Daemon, haciendo que perdiera el equilibrio. Daemon logró mantenerse en su caballo, pero la multitud notó el impacto. En la última pasada, Daemon atacó con ferocidad, pero Daron, con un movimiento calculado, impactó de lleno en su escudo, haciendo que se tambaleara y terminara cayendo. El campo estalló en aplausos. Daron había vencido. Entre la gloria y la tragedia, mientras la gloria de la victoria lo rodeaba, en el castillo, el destino tomaba un giro oscuro. Aemma Arryn gritaba en su lecho de parto. La labor se había complicado, y Viserys, angustiado, tomó la decisión más difícil de su vida. Los maestres procedieron a realizar la cesárea, extrayendo al niño, pero la reina murió en el proceso. Las celebraciones del torneo se vieron interrumpidas por la noticia. El hijo del rey, Baelon, vivió solo 4 horas antes de sucumbir. El capítulo cerró con una imagen sombría. La pira funeraria, con los cuerpos de Aemma y Baelon envueltos en seda, mientras la corte entera observaba en silencio. Daron, aún con la adrenalina de la victoria, sintió una extraña sensación de vacío. Había ganado el torneo, pero la tragedia había oscurecido cualquier gloria que pudiera haber sentido. El ambiente en desembarco del rey era una mezcla de luto y tensión. La tragedia había dejado una marca imborrable en la corte. La muerte de la reina Aemma y la efímera existencia del heredero, que vivió tan solo 4 horas. Ese suceso, anunciado con voz temblorosa por los maestres y asentido en silencio por los nobles, había transformado la atmósfera en un torbellino de intrigas y conspiraciones.
Los pasillos del castillo parecían susurrar secretos oscuros, mientras aquellos que ocupaban posiciones de poder aprovechaban el dolor para remodelar alianzas y fortalecer sus ambiciones. En una de las cámaras laterales, alejada del bullicio del gran salón, Otto Hightower se encontraba con Daron Snow. La penumbra y el titilar de unas pocas velas creaban un ambiente propicio para las confidencias y los enfrentamientos velados. Otto, con su mirada penetrante y tono sereno, comenzó. Daron, siempre has mostrado una agudeza que pocos poseen, pero últimamente tus palabras parecen desafiar el orden que se debe mantener en esta corte. La respuesta de Daron fue medida, pero cargada de una determinación que contrastaba con la quietud aparente de sus facciones. Con voz baja y firme replicó. No se trata de desafiar el orden, señor Hightower. Se trata de sacar a la luz la verdad que muchos intentan ocultar. La muerte de Aemma y de su hijo no es un mero accidente del destino. Es un presagio de lo que ocurrirá si no hacemos algo para corregir el rumbo de este reino. Otto esbozó una leve sonrisa, pero sus ojos dejaron entrever la inquietud de un hombre acostumbrado a mover los hilos del poder sin demasiadas complicaciones. Con tono frío respondió. ¿De verdad crees que puedas cambiar el curso de los acontecimientos con simples palabras? Este reino está tejido con mentiras y secretos, y solo los verdaderamente astutos pueden sobrevivir sin sucumbir a ellos. Daron sostuvo la mirada sin titubear. Mis palabras no son vacías, se basan en la realidad que ya estamos viviendo. El dolor y la desesperación pueden ser la chispa que encienda un fuego de reformas. Y si no actuamos, seremos nosotros mismos los que seremos consumidos por esa llama. El intercambio se volvió tan intenso que, durante varios minutos, ambos permanecieron inmóviles, como si midieran cada palabra y cada gesto. Mientras tanto, en otros rincones del castillo, se podían oír murmullos y susurros que hablaban de problemas mayores, de la falta de dirección del rey, y de la posibilidad de que, a fuerza de sangre derramada, las viejas costumbres se derrumben. Más allá de ese pasillo, en las sombras de la fortaleza, se podía vislumbrar la discordia latente entre el príncipe Daemon Targaryen y el propio rey Viserys. La tensión entre ambos había crecido tras la reciente tragedia. En un rincón privado del burdel real, donde el lujo decadente se mezclaba con la desesperación de algunos y la embriaguez de otros, Daemon se había retirado a beber y a murmurar palabras cargadas de resentimiento. Su furia se dirigía a Viserys, a quien acusaba de inacción y de dejar que la desesperación apagara el fuego del trono. ¿Hasta cuándo permitirás que este reino se desangre, Viserys? Habló Daemon en voz baja, con una mezcla de ira y tristeza, mientras sus compañeros apenas osaban levantar la voz ante él. La debilidad y la incertidumbre solo nos llevarán a la ruina. ¿Acaso no ves que cada lágrima derramada en este palacio es una señal de que estamos perdiendo el control? Viserys, obligado a escuchar las recriminaciones de su hermano, se mantuvo en silencio por largos instantes. Sus ojos se perdían en el vacío, como si intentara buscar respuestas en un horizonte que se le negaba. La tensión era tal que algunos consejeros temían que, de continuar así, la frágil unidad de la dinastía se desmoronara de forma irreversible. El ambiente estaba cargado de una energía incontrolable, y el destino parecía escribirse en cada mirada furtiva y en cada silencio forzado. En medio de este torbellino de intrigas, Rhaenyra Targaryen encontraba momentos para refugiarse en la intimidad de los jardines del palacio. Una fresca noche, cuando las estrellas apenas se atrevían a brillar y la luna se mostraba como un tenue faro en la oscuridad, ella se encontró sola en un rincón apartado. Daron, que había dejado de lado sus propios asuntos para buscar algo que calmara en su mente turbulenta, se acercó. La brisa nocturna acariciaba suavemente los rostros, y el resplandor de las antorchas le daba a la escena un aire casi mágico. A veces, en medio de tanta oscuridad, hablar con alguien que comprende el peso de este reino es el único alivio que me queda, dijo Rhaenyra, con voz entrecortada por la emoción. Daron se detuvo, y por un instante, la tensión del momento pareció desvanecerse en una sensación de conexión genuina. He visto demasiado sufrimiento en este reino para pensar que la culpa siempre recae en un solo corazón, respondió él, mirándola fijamente. A veces, la única verdad es que, juntos, podemos iluminar las sombras. Sus palabras resonaron en la noche, y por un breve lapso, ambos se sintieron unidos por la esperanza y el dolor compartido. No había promesas, solo un entendimiento silencioso de que, en medio de la traición y el poder, había algo que aún podría salvarlos. La solidaridad entre quienes se atreven a soñar con un futuro mejor. En otro punto del castillo, en uno de los amplios balcones que daban a la ciudad iluminada, Alicent Hightower se encontraba de pie.
La joven, con sus 16 años, mostraba una mezcla de inocencia y determinación que contrastaba con la oscuridad que parecía envolverla. Mientras contemplaba la ciudad, Daron se le acercó con pasos medidos. La presencia del joven era inquietante, pero al mismo tiempo, irradiaba una energía que la hacía sentir comprendida. Alicent, dijo Daron con voz suave, parece que cada palabra, cada gesto en esta corte está impregnado del peso del destino. La joven bajó la mirada, y durante unos instantes se notó la vulnerabilidad en su rostro. A veces me siento atrapada, como si las decisiones de los adultos determinaran no solo mi futuro, sino el de todo el reino, confesó ella, con una mezcla de temor y anhelo. Daron esbozó una leve sonrisa, sin revelar demasiado, pero dejando traslucir una complicidad tácita. El destino se revela en el silencio. Cuanto más observamos, más entendemos que cada elección, por pequeña que parezca, es parte de un tablero mucho más grande. Alicent asintió lentamente, y por un breve instante, la tensión en sus ojos pareció disiparse, dejándose llevar por la claridad de aquel momento compartido. Sus palabras quedaron en el aire, llenas de una sutil esperanza, mientras la noche avanzaba implacable. Mientras tanto, en el gran salón del trono, las autoridades se reunían para deliberar sobre el futuro. Tras horas de discusiones acaloradas y silencios cargados de angustia, el rey Viserys, con la mirada baja y el rostro surcado por la pena, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la dinastía. Con voz decidida y grave, anunció: he llegado a la conclusión de que, para asegurar el futuro de nuestros reinos, es momento de dar un paso firme y redefinir la sucesión. Por ello, he decidido nombrar a Rhaenyra como heredera. El murmullo que recorrió la sala fue inmediato. Algunos nobles expresaron asombro, otros alivio, y otros temor ante lo desconocido. Viserys parecía haber pesado cada palabra antes de pronunciar aquella sentencia, y aunque su voz traía consigo la determinación, también se notaba el dolor detrás de cada palabra. En ese instante, se hizo evidente que la tragedia de Aemma y su hijo había desencadenado una tormenta emocional que transformaría la estructura misma del poder. En ese ambiente de incertidumbre, Daron se quedó en silencio, meditando sobre el significado de la decisión. Comprendía que, a pesar de su papel en la corte, la verdadera fuerza residía en aquellos que se atrevían a soñar con un futuro distinto, donde la ambición se equilibrara con la responsabilidad. Sin pronunciar palabra, su mirada se posó en la figura de Rhaenyra, que ahora se convertía en el faro de un nuevo comienzo, mientras las sombras del pasado seguían acechando en cada esquina. La noche avanzó lentamente, y la corte se disolvió en conversaciones susurradas y miradas furtivas. Los ecos de las decisiones tomadas resonaban en las paredes, dejando una sensación agridulce en el aire. Daron, de regreso en sus aposentos, se retiró con la mente llena de reflexiones acerca del destino ineludible que se cernía sobre ellos. Aunque había logrado enfrentarse a los discursos vacíos y a la despiadada política de desembarco, sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba, y que el precio de la ambición podría ser demasiado alto para todos. La fragilidad del poder real se reflejaba en cada rincón, en la voz temblorosa de un consejero, en la mirada que se desviaba en los pasillos, y en el silencio pesado que se posaba sobre la fortaleza roja. Mientras las últimas velas se apagaban y la noche daba paso a un amanecer incierto, el futuro de los 7 reinos se definía en la tensión de sus propias sombras. Y en medio de ese remolino de emociones y secretos, cada uno se preguntaba: ¿será este el preludio de una era de reformas o el inicio del ocaso de una dinastía? La respuesta parecía esconderse en el silencio de los rostros y en las palabras no dichas, mientras el destino, implacable, ya había comenzado a trazar su línea en la arena de la historia. El rey Viserys Targaryen, señor de los 7 reinos, se encontraba atrapado entre emociones densas como la niebla de Rocadragón, orgullo, culpa, y una ira silenciosa que lo carcomía desde dentro. Su medio hermano, Daron, había sido relegado durante años a la sombra. Tratado como un bastardo más. Como si no llevara la sangre ardiente de Valiria latiendo en sus venas, pero Viserys sabía la verdad, lo había visto. En su mirada. En su temple, Daron no era un bastardo cualquiera. Era un verdadero dragón. Tras noches de insomnio y consejos divididos, el rey tomó su decisión. Iba a nombrarlo como lo que verdaderamente era: no más nieve. No más vergüenza. Iba a reclamar su fuego y su sombra. Iba a entregarle el nombre Targaryen. Iba a hacerlo parte del linaje que forjaba reyes y leyendas. Esa misma mañana, en los pasillos del castillo y en los rincones más recónditos de la ciudad, se sentía que el aire mismo vibraba con la inminencia de un cambio. Un viejo comerciante, Juanos, que vendía telas en el mercado cercano a la Puerta de los Espejos, se detuvo ante las murmuraciones que cruzaban las calles empedradas de desembarco del rey.
Con ojos cansados pero llenos de curiosidad, escuchaba a los ciudadanos debatir en voz baja. Dicen que hoy el rey ha hablado de Daron, ¿será que por fin lo reconocen como Targaryen? Interrogación de cierre. No es de extrañar, siempre supimos que había algo en él, fuego, como en los dragones. Juan nos recordaba viejas leyendas de la casa Targaryen y, al oír estas palabras, sentía que la marea de la historia giraba en torno a un destino que ya no podía ignorarse. Aquella noticia no solo alteraba la jerarquía de la corte, sino que anunciaba, en algún recodo del destino, un futuro lleno de desafíos y posibilidades desconocidas. En la sala del trono, Viserys convocó al Gran Consejo. La estancia se llenó de susurros y miradas incómodas cuando el monarca habló con voz firme y clara. He decidido que Daron Snow será legalizado como Daron Targaryen, hijo de Balon el Valiente, y mi hermano de sangre. Los señores presentes intercambiaron miradas cargadas de tensión. Otto Hightower apretó los labios, su mente bulliciosa con advertencias, objeciones, argumentos. Pero, por primera vez en años, guardó silencio. Había algo en la mirada del rey. Algo irrevocable. Los miembros del consejo se removieron, atrapados entre la tradición y el fuego que acababa de ser desatado. Al día siguiente, la noticia se extendió por todo Desembarco del Rey como una llamarada alimentada por viento. En cada calle, en cada rincón, se murmuraba: Daron Targaryen el bastardo que nunca fue bastardo, el hijo de Balon el dragón oculto, ahora reconocido. En las tabernas, entre copas de vino y relatos de antiguas gestas, la gente debatía la magnitud del cambio. Para algunos, era un motivo de esperanza, para otros, una advertencia de tiempos turbulentos. Incluso el aire en el estrecho callejón donde Juan nos observaba desde su puesto parecía cargado de un nuevo presagio. En sus aposentos, Daron permanecía en silencio. Sus ojos se clavaban en el crepitar del fuego de la chimenea, mientras su mente se perdía entre recuerdos y sueños que parecían ajenos a la vida en la que ahora se encontraba, porque Daron no era como los demás. Él era un reencarnado. Un alma antigua traída de vuelta por los dioses, o por algo aún más oscuro, con el propósito de cambiar el destino de Poniente. Sabía lo que se avecinaba. La danza de los dragones, esa guerra civil sangrienta que dividiría su casa y quebraría el reino. La había leído en los anales de otra vida. Y ahora, la vivía en carne y hueso. Pero esta vez, no sería un peón. Su mente se concentró en una sola imagen: el trono de hierro frío. Cruel. Forjado con espadas vencidas y ambiciones rotas. Y con una resolución silenciosa, como si los mismísimos dioses escucharan su juramento, Daron susurró para sí mismo: voy a sentarme ahí no por gloria, no por venganza, sino porque solo yo puedo evitar que este reino arda hasta los huesos. Y así comenzó su verdadero camino, el del dragón silencioso, el que nadie esperaba, el que cambiaría el curso de la historia. Daron Targaryen el renacido. Mientras tanto, en las calles de Desembarco del Rey, la vida continuaba, pero ya impregnada de un nuevo ímpetu. Juanos, el comerciante, cerró su puesto al caer la tarde, sintiendo en su interior que algo irreparable y grandioso estaba por suceder. A lo lejos, el murmullo del viento parecía entonar una antigua canción, aquella que anunciaba el amanecer de una era en la que la sangre y el fuego se entrelazarían en el destino de un reino que ya no volvería a ser el mismo. ¿Será este el inicio de una era de renacimiento o el preludio del ocaso de los viejos tiempos? Solo el tiempo y el fuego de los dragones lo dirán. Rumbo a Dragonstone, la atmósfera en Desembarco del Rey seguía impregnada del eco de la histórica decisión de legalizar a Daron. En la corte, los rostros del Gran Consejo reflejaban asombro, recelo y un sutil nerviosismo ante el cambio que se avecinaba. Otto Hightower y otros nobles intercambiaban miradas y susurros en los pasillos, mientras se debatían en silencio entre la tradición y la posibilidad de un nuevo orden. En las calles, el rumor era ineludible. Ciudadanos como Juanos, el comerciante de telas, comentaban en voz baja sobre el impacto de reconocer a Daron Targaryen, un cambio que alteraría el destino del reino sin duda. Entre sueños y destino aquella noche, mientras la ciudad reposaba bajo el manto de la incertidumbre, Daron se encontró solo en sus aposentos, enfrentando un torbellino de pensamientos. El crepitar del fuego parecía hablarle en un lenguaje ancestral, hasta que un sueño lo arrastró a un mundo inquietante. En ese sueño, se le apareció un dragón colosal y siniestro emergiendo de una densa neblina. Las escamas del dragón, oscuras y relucientes, contrastaban con unos penetrantes ojos verdes que destilaban furia. La visión más perturbadora fue la del dragón devorando a sus congéneres en un acto caníbal, absorbiendo la esencia vital de quienes se le oponían.
La bestia, salvaje e implacable, parecía guiar a Daron a través de un paisaje de cenizas y ruinas, dirigiéndolo hacia el enigmático destino de Dragonstone. Al disiparse el sueño, Daron despertó con el pulso acelerado y la convicción de que algo profundo y ancestral lo llamaba. La imagen del dragón caníbal, aunque aterradora, parecía encerrar un mensaje, un legado por reclamar, un destino que lo vinculaba irrevocablemente a Dragonstone. El permiso del medio hermano con la luz del alba asomándose, Daron se presentó ante Viserys en la sala del trono. La relación entre ambos era de medio hermanos, un lazo complejo forjado en la sangre Targaryen y en años de convivir a la sombra de viejas tradiciones. Viserys, con una mirada que mezclaba seriedad y un sutil reconocimiento de la fuerza de su medio hermano, habló con tono firme pero sin excesos. Daron, ahora que has sido reconocido como Targaryen, tienes el derecho de buscar aquello que arde en tu interior. He notado en ti un llamado que va más allá de la corte. Daron, con la mirada segura y sin dejar entrever demasiada emoción, respondió. He soñado con un dragón, un presagio que me conduce a Dragonstone. No sé aún qué significa todo esto, pero siento que allí está mi destino. Viserys asintió con una ligera inclinación de cabeza, dejando claro su consentimiento sin rodeos innecesarios. Entonces ve. Que tu búsqueda en Dragonstone te permita comprender lo que debe ser y lo que este reino necesita. Ambos intercambiaron una mirada breve pero cargada de la complicidad propia de quienes comparten sangre y un destino incierto. No fueron palabras rebuscadas ni lágrimas, solo un reconocimiento tácito del deber y la oportunidad. El llamado de Dragonstone con el permiso de Viserys sellado, Daron no tardó en preparar sus pertenencias. La noticia de su partida se extendió rápidamente por la ciudad. En tabernas y callejones, se murmuraba sobre el dragón silencioso que ahora se lanzaba a la búsqueda de un misterio en Dragonstone, sin que nadie comprendiera del todo lo que significaba su sueño. Mientras salía de la seguridad de desembarco del rey, Daron miró hacia el horizonte, donde la silueta de Dragonstone se recortaba contra el alba. La imagen del dragón caníbal seguía viva en su mente, recordándole que el camino que había de recorrer estaba lleno de enigmas y desafíos que lo transformarían. Sin demasiada emoción visible, pero con una determinación inquebrantable, emprendió su viaje hacia la mítica isla, consciente de que el legado Targaryen y el destino del reino podían depender de lo que allí descubriera. Dragonstone se alzaba, imponente y sombría, como el guardián de secretos milenarios. La isla, golpeada por el viento salino y marcada por siglos de historias sangrientas, parecía vigilar a quienes se atrevían a pisar sus antiguos suelos. Daron, tras su emotivo pero contenido encuentro con Viserys, había arribado a Dragonstone con el peso de un sueño perturbador sobre sus hombros. Un dragón caníbal, devorador de su propia estirpe, que le había mostrado el camino a seguir. El viaje a la isla había sido silencioso, lleno de reflexiones y murmullos internos, hasta que, al llegar a los muros negros de la fortaleza, se encontró con la figura ineludible de Daemon. Allí, en los altos salones y corredores que olían a historia y a cenizas, el medio hermano ya había reclamado su territorio. Su porte era altivo, sus ojos destilaban una fría determinación y su voz, cuando hablaba, parecía resonar con la fuerza de 1000 tormentas. Daron avanzó por el vestíbulo principal, donde la penumbra se mezclaba con la luz tenue de antorchas encendidas. Allí, sentado en un banco de piedra, Daemon lo esperaba. Su figura parecía emerger de las sombras mismas, un retrato de la sangre Targaryen en toda su crudeza y elegancia. Al ver a Daron, una leve sonrisa se dibujó en los labios de Daemon, pero fue una sonrisa cargada de significado, como si ya hubiera anticipado la llegada de su hermano. Veo que los vientos te han traído hasta mí, Daron, dijo Daemon, con voz profunda y modulada, mientras se levantaba lentamente, su mirada fija en el rostro de su medio hermano. Daron, aún con la inquietud del sueño grabada en el alma, inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. Había un silencio tenso entre ellos, en el que cada palabra parecía pesar más que la anterior. Finalmente, fue Daron quien rompió la quietud. He soñado con un dragón, comenzó, con la voz entrecortada pero segura, uno que devora a sus congéneres en un acto brutal, una imagen tan oscura que amenaza con engullir todo a su paso. Ese sueño me ha arrastrado hasta aquí, como si me llamara a descubrir un secreto enterrado en el corazón de esta isla. Daemon asintió lentamente, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y una especie de melancolía ancestral. Con paso pausado, se acercó a una gran ventana de torre, desde la cual se veía el mar embravecido chocando contra los acantilados de Dragonstone. El sueño que describes no es un simple delirio de la noche, comentó Daemon, con voz pausada y medida. Es un presagio, una advertencia de la voracidad del poder que hemos heredado.
Muchos han caído por deslumbrarse con la fuerza de los dragones, olvidando que en la gloria arde también la semilla de la destrucción. Yo te diré algo, Daron. Cuando un dragón devora a sus hermanos, no solo aniquila su linaje, abre un abismo en el alma misma de quien lo contempla. Sus palabras resonaron en el silencio del salón, y Daron sintió como cada sílaba se clavaba en su interior. Aquel mensaje, cargado de una sabiduría cruda, parecía invitarlo a reflexionar sobre el verdadero significado de su destino. ¿Qué quieres decir con eso, Daemon? Preguntó Daron, mientras trataba de recomponer la imagen del sueño y las implicaciones de aquella advertencia. Su voz no era temerosa, sino inquisitiva, ansiosa por descifrar el enigma que le había sido presentado en sueños. Daemon se volvió hacia él, y en sus ojos se vislumbraba una mezcla de orgullo y pesar. Con un tono que rayaba en lo épico, dijo: No soy yo quien dicta los designios del destino, sino el fuego ancestral que arde en nuestras venas. El dragón que viste en tu sueño es el reflejo de un poder incontrolable, una fuerza capaz de engullir todo lo que conocemos si se desata sin medida. Es un recordatorio de que, a veces, para preservar lo que somos, debemos enfrentar las sombras que acechan en lo más profundo de nosotros mismos. No es la gloria lo que buscamos, ni la venganza. Es el equilibrio entre el fuego y la oscuridad lo que define a un verdadero Targaryen. Si buscas a ese dragón, si buscas entender la furia y la melancolía de nuestro legado, entonces debes adentrarte en los recovecos de Dragonstone, donde el pasado se funde con el destino. Daron asimiló cada palabra con la seriedad que solo puede conferirle el peso de la herencia Targaryen. El mensaje de Daemon, lejos de tranquilizarlo, encendió en él una mezcla de determinación y temor reverente. La idea de enfrentar una fuerza tan devastadora y enigmática le resultaba tan irresistible como aterradora. Durante los siguientes momentos, ambos hermanos caminaron por los pasillos ancestrales, dejando que las sombras y los ecos del pasado los envolvieran. Daemon guiaba a Daron a través de salas olvidadas, donde antiguas inscripciones y relieves narraban batallas épicas y pactos sellados con fuego y sangre. En cada rincón, Daron sentía la presencia de sus antepasados, como si las voces de aquellos que habían forjado la historia de Dragonstone susurraran advertencias y consejos. En una sala particularmente oscura, con muros tallados por el tiempo y la inclemencia, se detuvieron frente a un mural desgastado por los siglos. En él, se representaba a un dragón majestuoso, con la mirada fija y el cuerpo serpenteante, en medio de una lucha caótica contra sombras que parecían engullirlo. Mira esto, Daron, dijo Daemon, señalando el mural con un gesto que mezclaba admiración y respeto. Aquí se narra la antigua profecía de un Targaryen que, al enfrentarse a su propia oscuridad, forjaría un camino entre la luz y la penumbra. Tal vez, el dragón de tu sueño no sea más que la encarnación de ese abismo, una advertencia para que no pierdas tu esencia en la vorágine del poder. Las palabras de Daemon, pronunciadas con una fuerza casi mítica, se quedaron suspendidas en el aire. Daron, con el rostro iluminado por una mezcla de asombro y determinación, comprendió que su búsqueda no era un mero capricho, sino un deber impuesto por el destino mismo. La imagen del dragón caníbal, devorador de su propia estirpe, se presentaba ahora como un símbolo de la necesidad de controlar y equilibrar el poder que corría por sus venas. He decidido, Daemon, afirmó Daron con voz firme, a pesar de la incertidumbre que bullía en su interior, que debo ir en busca de ese dragón. Debo encontrar al ser que, en mi sueño, devora a los suyos, para comprender si es un presagio de lo que está por venir o una señal de que el legado Targaryen necesita ser renovado desde sus cimientos. Daemon lo observó por un largo instante, midiendo en silencio la determinación que se reflejaba en los ojos de su medio hermano. Finalmente, con una inclinación de cabeza casi imperceptible, respondió: Entonces ve, Daron. Ve y desentraña el misterio que te consume. Y recuerda, el camino que elijas no solo definirá tu destino, sino el de todos los que portamos el fuego en la sangre. No te dejes cegar por la furia del poder. Encuéntralo, domínalo y conviértete en el arquitecto de un nuevo amanecer para nuestra casa. La frialdad en su voz se tornó en una especie de bendición, una orden tácita que se impregnaba en el ambiente. No hubo más palabras, solo un silencio cargado de significado. Daron asintió y, sin vacilar, se dirigió hacia la salida, dejando atrás a Daemon, cuyo semblante permanecía enigmático, como si ya supiera que el destino de ambos estaba inextricablemente ligado. Con pasos decididos, Daron abandonó el recinto principal de Dragonstone. Mientras se alejaba, la isla se presentaba en toda su grandiosidad. Imponente, misteriosa y llena de secretos inconfesables.
Cada piedra, cada sombra parecía susurrar la historia de los dragones, recordándole que su búsqueda era más que un mero capricho. Era el inicio de un viaje que pondría a prueba su alma y su legado. Caminó por los estrechos pasillos de la fortaleza, sintiendo en cada paso el eco de antiguas batallas y el clamor de un pasado que no podía ser olvidado. El sueño persistía en su mente, una visión inquietante que lo impulsaba a adentrarse en las partes más recónditas de la isla, aquellas zonas donde la luz apenas se atrevía a penetrar. Finalmente, tras recorrer varios corredores y escaleras que parecían descender hacia las entrañas de la tierra, Daron llegó a una cueva en las afueras de Dragonstone. La entrada, oculta entre enredaderas y rocas erosionadas por el tiempo, parecía un portal a un mundo donde la oscuridad y el fuego se entrelazaban. Con el corazón acelerado y la determinación intacta, Daron se adentró en la penumbra de la cueva, consciente de que en su interior podría encontrar las respuestas a los misterios que lo atormentaban. Y así, mientras la noche envolvía la isla en un manto de silencio y misterio, una enorme sombra se disipa en la cueva a la que entra Daron, marcando el inicio de una búsqueda que, sin duda, cambiará para siempre el destino de la sangre Targaryen.